Las imágenes de este programa pueden resultar agresivas e impactantes. And here's trouble on the front straightaway, big time trouble. Oh goodness, six gets, it's like, oh my gosh. Goodness gracious. Eventos como estos solo se presentan en un lugar tan atemorizante como emocionante. El Talladega Superspeedway ha sido la sede de los momentos más caóticos, espectaculares y peligrosos que se hayan podido ver en NASCAR. Pero los acontecimientos que tuvieron lugar en 1993 fue una advertencia brutal. Lo que pudo haber sido una carrera memorable se convirtió en un llamado de atención a la categoría norteamericana. En esta oportunidad volveremos a revivir una de las carreras más polémicas que llevaron a la serie a tener que intervenir con el fin de evitar una calamidad. La carrera que marcaría un antes y un después en las medidas de seguridad de los autos y en la pista misma. Van a ser testigos de los sucesos más impactantes que casi terminan de la peor manera posible. Yo soy el partner y te invito a que me acompañes en este nuevo episodio titulado Coqueteando con el desastre. La peligrosa carrera de 1993 de la Die Hard 500 en Talladega. ...1993 fue un año bastante duro para la máxima división de NASCAR, ya que venían de despedir al rey Richard Petty en su última carrera de NASCAR en Atlanta, fecha en donde se disputó la pelea por el campeonato entre varios pilotos, y en donde debutó un desconocido, Jeff Gordon. Pero además se iban a dar un par de tragedias que azotarían a la comunidad, ya que dos pilotos importantes y de gran trayectoria en la serie perderían la vida en circunstancias bastante similares. El 1 de abril de 1993, el campeón defensor de la NASCAR Cup Series, Alan Kulwicki, viajaba en avión de camino a Bristol Motor Speedway para estar presente para la sexta fecha de la temporada, cuando un error del piloto terminó provocando que el avión se estrellara en un campo junto a la Interestatal 81, cerca de Blountville, Tennessee. El príncipe polaco perdería la vida en el acto a la edad de 32 años. La noticia fue impactante, ya que nadie se hubiera imaginado que ocurriría una tragedia de estas proporciones, y más tratándose de alguien que venía de hacer historia en la categoría apenas unos meses atrás. Y como si esto no fuese poco, un par de meses después, los fanáticos lamentarían otra pérdida importante. El 12 de julio de 1993, Davey Allison, el hijo de Bobby Allison, se encaminaba al superóvalo de Talladega, junto con otra gran leyenda de NASCAR, siendo Red Farmer. Allison estaba manejando el helicóptero que había adquirido unas semanas antes, e iban hasta la pista ya que iban a ver a David Bonnett, el hijo de Neil Bonnett, quien estaba en Talladega dando algunas vueltas de entrenamiento. Lamentablemente, ninguno de los dos llegaría hasta el área de pits, ya que al momento de querer aterrizar el helicóptero, Davey Allison perdió el control de la nave y se fue a impactar de lleno contra el suelo en un área cercana a la pista. Neil Bonnett, testigo de los hechos, fue a socorrer a las víctimas, pero solo pudo rescatar de los escombros a un malherido Red Farmer, ya que David se encontraba atrapado en los escombros y sin posibilidad de liberarlo. Pasó un buen tiempo hasta que los paramédicos pudieron sacarlo de esa situación, pero a pesar de la rapidez del equipo de rescate, el daño era irreversible. David había sufrido heridas muy graves en la cabeza que lo dejaron completamente inconsciente. Por más que se le intentó salvar la vida, Allison sucumbiría la mañana siguiente del 13 de julio de 1993 y, al igual que Alan Kulwicki, perdería la vida a la edad de 32 años. La comunidad de NASCAR quedó devastada, y más aún los que eran oriundos de Alabama, ya que habían perdido a uno de sus pilotos referentes. Davey Allison era oriundo del estado de Alabama, al igual que su padre, su tío y otros integrantes como Neil Bonnett y Red Farmer, quienes formaban el famoso elenco llamado la Pandilla de Alabama, un grupo que se hizo conocer y se ganó el respeto y el cariño del público, ya que tenían representantes muy fuertes y esperaban a que David fuera parte de esa siguiente camada que se haría conocer dentro de NASCAR. Tomemos en cuenta que esta tragedia ocurrió 2 semanas antes de la fecha 18 en Talladega, que se iba a disputar el 25 de julio de 1993. Ese día, la humedad y el calor sofocante se sentían en el Talladega Superspeedway, pero había un sentimiento en común que compartían cada persona presente en aquella tarde del domingo, y era el dolor de haber perdido a un ídolo, el dolor de haber perdido a una persona que se hizo respetar, querer, y hasta incluso algunos llegaron a tener un vínculo cercano. Además de estar presente la familia de Davey Allison y miembros de la organización que lo acompañaban en cada carrera,
También estuvo presente su tío, Donnie Allison, quien manejó el Ford Thunderbird número 28, con el que su sobrino logró todo el éxito que cosechó a lo largo de aquellos años. Mientras Donnie iba dando algunas vueltas alrededor de la pista, los fanáticos, quienes colmaban en su totalidad las tribunas, portaban camisetas, gorras, banderas y otros accesorios representando de esta manera un homenaje al gran Davey Allison, dando a entender todo el cariño que se había ganado. Hay que tomar en cuenta que el dueño de la organización donde corría David, siendo el caso de Robbie Yates, tuvo que continuar con su operación. A pesar del dolor, el equipo tenía que seguir trabajando y necesitaban un reemplazo para la carrera en Talladega. Y el piloto que tuvo la oportunidad de subirse al Texaco Javelin número 28 fue un jovencísimo e inexperto Robby Gordon, quien apenas había tenido 2 apariciones en la Cup en el año 1991 y venía de correr en la kart, hoy conocida como la IndyCar. Por otro lado lo teníamos al oriundo de Alabama, Neil Bonnett, quien regresaba a las competencias de NASCAR después de estar 3 años inactivo luego de un accidente gravísimo que tuvo en la carrera de Darlington cuando corría para los Wood Brothers. A pesar de encontrarse semi-retirado como piloto, Bonnett siguió vinculado a la categoría, ya que asumió el rol de comentarista para la cadena TNN, CBS Sports y TBS Sports cuando transmitían NASCAR, y presentando su propio programa llamado Winners, un segmento semanal en el que presentaban diferentes pilotos relacionados a NASCAR o al automovilismo norteamericano. Sin embargo, Bonnett siempre tuvo el deseo de querer volver a participar en la máxima división de NASCAR. Y fue así que gracias a su gran amigo y colega en pista, Dale Sr., y junto con Richard Childress, lograron presentar el auto con el que iba a correr para esta fecha en Talladega, con el Chevrolet número 31, con el patrocinio de GM Gunrich, un auto de reserva del Intimidator de Lenhart. Drivers, start your engines. Era el momento de dejar las penas de lado. Había una carrera que se tenía que disputar y 42 pilotos se presentaban para formar parte de la Die Hard 500 en Dega, con Bill Elliott partiendo desde la pole y Ernie Irvan quien lo acompañaba en la primera fila. La gente emocionada y de pie y los pilotos más que preparados para las 188 vueltas pactadas. Era así como se llevaba a cabo la carrera en el Superóvalo de Alabama. And the green flag waves. En las primeras de cambio, la intensidad se hizo notar en el trazado. Un grupo compactado, todos pegados uno atrás de otro y promediando velocidades de hasta 194 millas, más de 300 km por hora y formándose de 2 a 3 líneas de carrera. Entre los protagonistas se encontraban Bill Elliott, que estaba liderando sus primeras vueltas de la temporada, mientras que otro que se perfilaba era Ernie Irvan, ya que había ganado 3 de las últimas 4 carreras disputadas en Super Speedway, incluida la primera visita del año. Las primeras 55 vueltas se llevaron a cabo bajo verde sin ninguna situación problemática, y habían varios cambios en el liderato e incluso se presentaron las primeras detenciones en pits en estas condiciones, hasta que en la vuelta número 56 tendríamos la primera bandera de precaución. Oh, the 28 car's in trouble. Robbie Gordon getting in the wall hard. Intentando superar por la parte interna en un 3 lado a lado con otros 2 rivales a la altura del trióvalo, Robbie Gordon comete el pequeño error de pisar la parte plana de la pista, provocando que el piloto del Texaco Javelin número 28 pierda el control del auto y yéndose a impactar de lleno contra el muro de concreto externo y generándose así el abandono del equipo número 28. La carrera volvería a reanudarse a la altura de la vuelta 61, con Ernie Irvan al frente y una media docena de pilotos que habían perdido la vuelta, pero lamentablemente el periodo bajo verde no duraría mucho, ya que en la vuelta 71 aparecería la segunda bandera de precaución, pero en esta ocasión sería de la peor manera posible. Jeff got by me, I lost the lead draft. There's Stan Smith's car. And there are the remains of the car that went over the wall. Antes de entrar a la curva 1, Kenny Wallace, quien estaba al volante del Pontiac número 40, arrincona contra la pared al 49 de Stanley Smith, generándose un contacto entre ambos pilotos, haciendo que Wallace termine golpeando el muro externo. A raíz del contacto inicial,
el auto 49 de Smith termina descendiendo fuera de control hasta impactar la esquina trasera derecha de la máquina 32 de Jimmy Horton, provocando que este último, sin tiempo de reaccionar, terminara volcándose de manera abrupta, dando varios tumbos en el medio del paquete antes de impactar contra el muro externo y salirse de la pista. A consecuencia del choque, el 1 de Rick Mast, el 37 de Lloyd Allen Jr. y el 53 de Richie Petty, sobrino del rey Richard Petty, se verían afectados en esta reacción en cadena. Pero, en el caso de estos últimos 3 pilotos mencionados, se vieron involucrados en menores proporciones. En el caso de Jimmy Horton y Stanley Smith, se llevaron la peor parte de este escalofriante accidente. En un principio se temía que el más afectado de todos era Jimmy Horton, ya que ese auto 32 se catapultó por encima del muro de concreto mientras daba varias vueltas de campana, rodó por todo el terraplén exterior y atravesó una malla metálica antes de detenerse en una vía de servicio en medio de una nube de polvo. Uno viendo las imágenes puede tener en claro las proporciones del accidente y que las consecuencias pudieron haber sido mucho peores. Pero para la sorpresa de todos, Jimmy Horton no solamente se encontraba bien, sino que además salió del auto destruido por sus propios medios y sin ninguna herida de gravedad. Hasta el mismo Horton se sorprendió de haber tenido tanta suerte. Incluso tiempo después, mientras lo entrevistaban, Horton dio una declaración interesante. Citando textualmente lo que dijo: sabía que estaba en un choque gravísimo cuando la primera persona que se acercó al lugar del accidente traía una cerveza. Hay que tomar en cuenta que en aquellas épocas las medidas de seguridad eran bajas a comparación de lo que tenemos hoy en día. Lo mencionó por la falta de una malla de protección que evitara que ese auto 32 se saliera de la pista. Esto debido a que no hubo un precedente en el que un auto cruzara la barrera de contención de esa manera. Pero el verdadero afectado en este choque brutal fue Stanley Smith. Early Marlin trying to make up a lap. There's Stan Smith's car demolished, and there's some flame coming out of the Alabama driver's car. Luego del contacto con el 32 de Horton, Stanley tuvo la mala fortuna de que su auto quedó apuntando de frente en dirección al muro de concreto. El auto 49 de Smith fue a impactarse fuertemente contra la barrera en un ángulo terrible. Luego del choque frontal, el auto 49 siguió rodando por la pista ya sin control del piloto, hasta detenerse a la salida de la curva 2. Producto del escalofriante impacto, Stanley Smith sufrió una fractura de la base de cráneo. El golpe había sido tan severo que su cráneo se partió de oreja a oreja. Sumado a esto, sufrió un desgarro de la arteria carótida y nervios cortados. Sangraba tanto que el equipo de rescate quedaron desconcertados al ver al piloto en tan gravísimo estado. Su traje antiflama, que era todo blanco al inicio de carrera, estaba cubierto de sangre hasta las rodillas. Incluso en las imágenes, se puede visualizar que el primer asistente en socorrer a Stanley quedó petrificado al ver semejante escena, temiéndose lo peor. Rápidamente, los rescatistas trabajaron arduamente en sacar del auto a Smith y llevarlo al hospital de Birmingham lo antes posible, ya que se encontraba en un estado bastante crítico, tomando en cuenta que eran pocas probabilidades de sobrevivir a una fractura de la base del cráneo. Era una carrera contrarreloj para poder salvarle la vida a Stanley. Luego de que Smith fuera trasladado al hospital, donde permaneció inconsciente en los siguientes 10 días en estado crítico, los médicos le dieron 11 unidades de sangre, casi tanta como la que contiene un cuerpo promedio. Le hicieron transfusiones en ambos brazos a la vez para que toda la sangre circulara rápidamente en él. Mientras Stanley se recuperaba de sus heridas en el hospital, Bobby Allison lo visitó en 5 ocasiones. Smith fue llevado al mismo hospital donde falleció Davey Allison apenas 2 semanas atrás. Sin dudas, es de admirar la fuerza que necesitó Bobby para volver allí tan pronto y visitar a un amigo con tanta frecuencia. Luego de permanecer 40 días internado sometiéndose a varias cirugías, Smith fue dado de alta. Con la pérdida de un ojo y como efecto duradero del daño a sus nervios, el lado izquierdo de su cara permaneció paralizado por el resto de su vida. Volviendo a la competencia de la Die Hard 500, increíblemente, a pesar de la magnitud del choque, jamás sacaron la bandera roja para detener la carrera. Se mantuvo neutralizada bajo bandera amarilla. Pero algo que sí podría pasar es que usted aproveche este momento para pausar el video y suscribirte al canal si te ha gustado este documental. Recuerda activar la campanita para estar atento a cuando suba más contenido relacionado con la categoría norteamericana. Ya para la altura de la vuelta 79 se retomaría la acción en Talladega, con un total de 28 autos que aún se mantenían en la vuelta del líder peleando por la punta. Entre ellos, Dale Earnhardt, Jeff Gordon, Ernie Irvan, Dale Jarrett y Morgan Shepherd, quienes eran los que más robaban cámara en el transcurso de la carrera.
Posteriormente se haría el retiro de Darrell Waltrip por problemas de motor, y más adelante, Derek Cobb sufriría la misma situación y se retiraría de la competencia. Momentos más tarde se daría la tercera bandera amarilla por escombros, y después en la vuelta 115 se haría la cuarta neutralización ocasionada por el incidente entre Michael Waltrip y Rick Wilson. A pesar de estas interrupciones, en ese periodo de tiempo se mantuvo relativamente estable sin choques de gravedad, y la pelea al frente estaba interesante, hasta que en la vuelta 133 se daría la quinta bandera de precaución, y desafortunadamente otra situación escalofriante volvería a estremecer a Talladega. We got a major crash to the flyover. Wow, his car goes upside down. Hit the catch fence. You're in Neil Bonnet's car. Look at him, he's crawling out of it. That's good news. Detrás del pelotón, a la altura del trióvalo, se genera una situación con Dick Trickle en el auto 75, quien alcanza a tener un contacto con la parte posterior de la máquina 31 de Neil Bonnet, provocando que el piloto de RCR pierda el control en frente de 6 rivales más, entre ellos el 55 de Ted Musgrave, quien alcanza a golpearlo lo suficiente para hacer que el Chevrolet de Bonnet se levante en el aire de manera aparatosa y empieza a volcarse hasta impactarse contra la malla de protección. Por fortuna, para el piloto oriundo de Alabama, logró salir del auto sin ningún rasguño, aturdido por el impacto, pero ileso. Lamentablemente, los que no salieron ilesos fueron los espectadores. 9 de ellos sufrieron heridas leves producto de los escombros que cayeron a consecuencia del impacto de Bonnet. A raíz de este accidente terrible, NASCAR tuvo que sacar la bandera roja para hacer las reparaciones necesarias al alambrado, ya que había quedado bastante dañada. La carrera quedó detenida por casi una hora, y en ese lapso de tiempo, los espectadores que resultaron heridos fueron atendidos por los paramédicos, mientras que Neil Bonnet era trasladado al centro médico. Antes de que la carrera pasara de bandera roja a bandera amarilla, Neil Bonnet no solamente le dieron el alta médica, sino que además se uniría a Ken Squire y a Ned Jarrett, quienes estaban comentando la carrera para la cadena CBS, para eventualmente comentar con ellos el resto de la competencia. And Neil Bonnet has swapped the race seat for a seat up here again. Boy, am I glad to see you. Yeah, Ken, I tell you what, I wanted to make sure nobody gave my job away up here. It's a heck of a way to do it. Oh, man, I tell you, that was, thank goodness these cars are as safe as they are. Esta sería la penúltima carrera que disputaría Neil Bonnet en la máxima división de NASCAR. Ya con la malla de protección reparada, el rugido de los motores V8 volvió a sonar en Dega. En este punto de la carrera, nadie iba a imaginarse que esta bandera de precaución iba a ser la última de la tarde. Por lo tanto, la competencia iba a tener otra tonalidad. Algunos equipos estaban especulando en la posibilidad de que el resto del evento se fuese bajo verde, y por eso muchos de ellos apostaban a cargar el tanque a tope con la esperanza de completar las 188 vueltas pactadas, tomando en cuenta de que el combustible duraba un máximo de 46 a 48 vueltas. La tensión era palpable, la incertidumbre invadía en cada caja de pits, y para endulzar más la situación, la carrera se estaba reanudando a falta de 48 para el final. En este transcurso bajo verde, ocurrió una situación extraña pero lamentable. Los 3 autos del equipo del Hendrick Motorsports comenzaron a experimentar problemas de motor. El primero en caer fue el 25 de Kenny Schrader, y no pasó ni 5 minutos hasta que el 24 de Jeff Gordon, quien había robado cámara en la carrera, empezaba a sufrir esta problemática. Y minutos después, el 5 de Ricky Rudd, quien venía dentro de los primeros 5 lugares, empezaba a manifestar esta dificultad. Pero a diferencia de sus coequiperos, Rudd pudo mantenerse en la competencia. La situación generó inquietud hasta en el equipo 18 de Joe Gibbs Racing, manejado por Dale Jarrett, ya que para aquellas épocas la organización del coach se manejaba con motorización Chevrolet y contaba con alianza técnica con el equipo de Hendrick Motorsports. A medida que avanzaban las últimas vueltas, la carrera se convertía en un juego de supervivencia. De los 22 pilotos que habían reiniciado en la vuelta del líder, poco a poco comenzaban a caerse, uno, por A o B razón, ya sean por problemas de combustible, problemas mecánicos o por el simple hecho de perder el draft con los líderes.
Ya en los momentos finales se venía un duelo reñido entre Dale Sr., Kyle Petty, Ernie Irvan, Dale Jarrett y Mark Martin, quienes iban a protagonizar la batalla por la victoria en la Die Hard 500 en Talladega. Final lap, Kyle drops to the bottom. Irvin goes up on top. Kyle pushes it hard. I guarantee Irvin's going to go 3 wide to the bottom with Jarrett. There's that bottom lane open for him. Whoever he gets behind's got a shot to win this race. And here comes a 6. He's going to enter into it. Martin with a good, solid run. He might be able to dip under both of them. As they come to the line, dead even. I think it's like the 3. I think Earnhardt won the race. Por 5 milésimas de segundo, Dale Sr. logró mantener a raya a Ernie Irvan en el 4 para quedarse con la bandera a cuadros. De esta manera, se adjudicaba su 5º triunfo de los 10 que alcanzó a tener en esta pista, su 6ª victoria en el año y la número 59 en la NASCAR Cup Series. A la hora que estoy volviendo a subir este video, es el segundo final más cerrado en la historia de Talladega y el 6º más apretado en la historia de la máxima división de NASCAR. Más allá de que el final fue memorable, la carrera en sí dejó mucho que desear, por los eventos que encendieron las alarmas en la directiva de NASCAR. En primer lugar, lo ocurrido en el accidente de Jimmy Horton y Stanley Smith. NASCAR entendió que esta situación no puede volver a repetirse, así que a partir de la temporada de 1994 se implementaron las mallas de protección tanto en la recta posterior como en las curvas en Daytona y en Talladega. Una decisión que rindió sus frutos tan solamente un par de años después. Con respecto a otros cambios que se añadieron, uno de ellos fue la implementación de los famosos roof flaps, traducido en español como solapa de techos o aletas de tiburón. Esto debido a los múltiples accidentes que se dieron en 1993 en Daytona y en Talladega de Rusty Wallace y Neil Bonnett. Estos roof flaps funcionan como alerón de emergencia para evitar que el auto se levante del suelo. Este mecanismo solo se activará en una determinada situación. Por ejemplo, si el auto trompea y queda mirando en dirección contraria, las aletas se despliegan hacia arriba para interrumpir el flujo de aire sobre el techo y reducir la fuerza de elevación sobre el vehículo. La primera vez que veríamos el accionar de estos roof flaps se daría en las carreras clasificatorias de la Daytona 500 de 1994, cuando el auto de Richie Petty saldría disparado en la recta principal, fuera de control y dando varios trompos. En un lapso de segundos se puede apreciar cómo estas aletas de tiburón en el techo se activan para mantener el auto en el suelo. Y en cuanto a Stanley Smith, a pesar de que este escalofriante accidente casi le quita la vida, él tenía la intención de volver a competir en la máxima división de NASCAR. El 11 de febrero de 1994, Stanley estaba desayunando en un restaurante en Daytona con Neil Bonnett, cuando Smith le contó a Bonnett que estaba planeando volver a correr con un auto rentado del equipo de Morgan McClure precisamente para la fecha en Talladega. Sin embargo, jamás se hubiese imaginado lo que ocurriría tan solamente horas después. Finally, tragedy struck the sports world again Friday. For the 3rd time in 10 months, a NASCAR driver lost his life. Neil Bonnett died of injuries sustained from a head-on collision while practicing for the upcoming Daytona 500. The winner of 18 Winston Cup victories was 47 years old. Después de perder a su amigo, Stanley renunció a todo deseo de querer volver a la máxima división de NASCAR para siempre. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el desenlace de este video. Si te gustó, podrías dejarme ese like, comentar qué te pareció y suscribirte al canal para estar atento a más videos así. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cuando esté subiendo nuevos videos al canal. Les ha hablado el partner y nos vemos en la próxima.